Y si el final más enigmático de la historia del cine, el que ha generado incontables teorías durante décadas, tuviera una explicación oficial, contada por el propio Stanley Kubrick. Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en los secretos de una película que, bueno, no solo contó una historia, sino que cambió las reglas del juego. 2001, una odisea del espacio, estrenada en 1968. Para quien necesite un recordatorio ultra rápido, un monolito negro aparece en el origen de la humanidad y luego en la Luna, lo que provoca una misión a Júpiter con una inteligencia artificial HAL 900 que se complica. Es una película sobre la evolución, la tecnología, lo desconocido, y es famosa por su ritmo contemplativo y sus silencios. De hecho, tiene menos de 40 minutos de diálogo en casi 2 horas y media de película. Y esa ambigüedad deliberada, ese peso casi filosófico, fue algo que Kubrick buscó desde el principio. Empezando por el propio título, porque no siempre se llamó así. Ah, ¿no? ¿Qué va? El nombre interno del proyecto era, y esto es maravilloso, How the Solar System Was Won. O sea, cómo se ganó el sistema solar. Espera, en serio. ¿Cómo se ganó el sistema solar? Suena a parodia de los Monty Python. Totalmente. Era un guiño irónico a un western épico de la época, How the West Was Won, cómo se conquistó el oeste. Después, el primer título que se anunció oficialmente fue mucho más genérico, Journey Beyond the Stars. Claro, viaje más allá de las estrellas. Eso sí que suena a ciencia ficción de los años 50, con platillos de cartón piedra. Exacto. Y Kubrick lo odiaba. Fue él quien insistió en 2001, a Space Odyssey. Quería que el título sonara a mitología, a la Odisea de Homero. Buscaba alejarla de la ciencia ficción de monstruos y sexo, como él la llamaba, y darle un estatus de epopeya. Y vaya si lo consiguió. Pero lo increíble es que su visión no solo fue mitológica, sino también profética. Pensemos en los newspads que usan los astronautas en la película. Son iPads, es que no hay otra forma de decirlo. Son iPads, tal cual. Hasta tal punto que esa predicción acabó en un juzgado. Sí. En 2011, en plena guerra de patentes entre Apple y Samsung, los abogados de Samsung sacaron un fotograma de la película y lo presentaron como prueba. No me digas. Sí. Su argumento era que el concepto de la tablet era arte previo, que ya existía en el dominio público gracias a Kubrick y, por tanto, Apple no podía reclamar la patente del diseño. Es alucinante. Al final la jueza no la admitió, creo. Pero el simple hecho de que se plantearan un juicio multimillonario demuestra hasta qué punto se adelantaron a su tiempo. Pero no todo era alta tecnología. Gran parte de la magia visual era en realidad ingenio puro y duro. El famoso bolígrafo flotante, por ejemplo. Uf, esa escena. Hoy lo haríamos con CGI en 5 minutos, pero entonces requirió una solución analógica absolutamente brillante. La gente se rompía la cabeza pensando cómo lo habían hecho. Y la respuesta es casi un truco de magia de salón. A ver. El bolígrafo estaba pegado con cinta adhesiva transparente a una enorme lámina de cristal. ¿Cómo? No puede ser solo eso. Solo eso. La lámina de cristal giraba muy lentamente delante de la cámara, y el movimiento circular creaba la ilusión perfecta de que el bolígrafo flotaba en gravedad cero. ¡Qué pasada! Es un recordatorio de que a veces la solución más simple es la más efectiva. Pero ese nivel de ingenio, esa astucia para conseguir lo que quería, no se limitaba a los efectos especiales, ¿eh? No. La propia financiación de la película nació de una de las mayores jugarretas de Kubrick a un gran estudio. Aquí empezamos a ver a un director que no deja que nada ni nadie se interponga en su camino. Aquí es donde vemos al Kubrick estratega, no solo al artista. El estudio, la MGM, estaba en un aprieto. Habían invertido una fortuna en un formato llamado Cinerama. Ah, sí, el de las 3 pantallas. Ese. Un sistema de proyección carísimo que usaba 3 proyectores y 3 pantallas para una imagen ultra panorámica. El problema es que era una pesadilla técnica y ningún director de prestigio quería usarlo. Así que MGM tenía un Ferrari en el garaje, pero nadie que quisiera conducirlo. Exactamente. Y entonces llega Kubrick. Se reúne con los ejecutivos y les vende que 2001 será la película definitiva para el Cinerama. Les promete el espectáculo que necesitan para salvar su formato. Les dice justo lo que quieren oír, sabiendo perfectamente que no tenía ninguna intención de rodarla así, ninguna. En cuanto tuvo el cheque, rodó en su formato preferido, Super Panavision 70. Una sola lente, una sola pantalla, infinitamente superior. O sea que engañó al estudio, consiguió el dinero y de paso le dio la puntilla al Cinerama, que desapareció poco después. Básicamente mató un formato para crear su obra maestra. Se va dibujando un patrón del artista implacable, ¿eh? El que pone la obra por encima de todo.
Y esa obsesión por el realismo tuvo consecuencias, inesperadas. Hablemos de la secuencia inicial, El amanecer del hombre. Ujú. Es tan convincente que le jugó una mala pasada en los Oscar. Es una de las anécdotas más famosas y reveladoras. La película no ganó el Oscar a mejor maquillaje. Y la razón es increíble. Es casi un elogio involuntario. Los miembros de la academia que votaban estaban convencidos de que Kubrick había usado simios reales entrenados. No podían creer que fueran actores con disfraces. Recuerdo perfectamente verla de niño y estar convencidísimo de que eran monos de verdad. Y todo eso se rodó en un estudio, ¿verdad? Nada de viajar a África. Todo en un estudio de Londres. El paisaje africano del fondo era una proyección, pero no una proyección normal. Kubrick usó una técnica casi experimental, llamada proyección frontal. ¿Vale? ¿Y cómo conseguía que esa imagen proyectada fuera tan brillante y no se viera como lavada por las luces del plató? Ahí está la clave. La pantalla no era una tela blanca. Estaba hecha de un material de la marca 3M, retroreflectante, el mismo que se usa en las señales de tráfico. Ah, claro. Este material devuelve la luz directamente a su fuente con una intensidad brutal. Al colocar el proyector justo delante de la lente de la cámara, la imagen del fondo resultaba increíblemente nítida, mientras los actores, que no eran reflectantes, quedaban perfectos con las luces del estudio. Es una genialidad técnica. Y tuvo un accidente feliz. En la escena donde aparece el leopardo, sus ojos brillan de una forma casi sobrenatural. Cierto. Eso no estaba planeado. Fue porque sus retinas, como las de muchos animales, son retroreflectantes por naturaleza y devolvieron la luz del proyector a la cámara igual que la pantalla. Un error que se convirtió en un ícono. O sea que uno de los planos más inquietantes de la película fue pura chiripa. Es increíble. Y creo que no fue el único accidente feliz, porque la banda sonora, que es absolutamente icónica, tampoco fue la que se planeó originalmente, ¿cierto? Cierto. Aunque aquí el término feliz depende de a quien le preguntes. Para la película fue una decisión genial. Para el compositor fue una humillación pública. Es una de las historias más crueles de Hollywood. Kubrick contrató a un compositor de primer nivel, Alex North, con quien ya había trabajado en Espartaco. Sí, le encargó una partitura original completa. North se puso a trabajar y compuso unos 40 minutos de música. Pero claro, mientras tanto, en la sala de montaje, Kubrick hacía lo que hacen muchos directores. Usaba música ya existente como guía temporal, lo que en el argot se llama temp track. Claro. Eran piezas de música clásica. Y el problema es que se enamoró de esa música temporal. Las obras de Strauss, de Ligeti encajaban tan perfectamente con su visión que decidió que esa sería la banda sonora definitiva. Y aquí viene lo terrible. No se lo dijo Alex North. Nadie se lo dijo. La historia cuenta que Alex North, orgullosísimo de su trabajo, acudió a una premiera en Nueva York. Se sentó en la butaca esperando que sonaran las primeras notas de su partitura. Y lo que escuchó fue Así habló Zaratustra. ¡Qué horror! Imagina su devastación al ver que ni un solo segundo de su música estaba en la película. Se enteró en el mismo momento que el resto del público. Es que es de una crueldad tremenda. Artísticamente la mayoría estamos de acuerdo en que fue un acierto. La música clásica es un personaje más. Pero como colaborador, Kubrick debía de ser una pesadilla. Esa es la gran pregunta que rodea a genios como él. Para Kubrick, la película estaba por encima de cualquier cosa. Y esa búsqueda de la perfección a veces se topaba con las limitaciones del mundo real. De hecho, la trama cambió drásticamente por una barrera puramente técnica. Esto tiene que ver con la colaboración que tuvo con el escritor Arthur C. Clarke, ¿no? Que novela y guión se escribieron a la vez. Sí, fue un proceso fascinante. Se retroalimentaban. Pero hay una diferencia fundamental entre el libro y la película. En la novela de Clarke, el destino de la nave Discovery no es Júpiter. ¿Ah, no? ¿Cuál era? Es Saturno. ¿Y por qué lo cambiaron? Los anillos de Saturno son visualmente mucho más espectaculares. Precisamente por eso, el equipo de efectos especiales, que había logrado milagros, se estrelló contra los anillos de Saturno. Después de meses de intentos, no consiguieron crear un modelo que pareciera real. Se veían falsos. Exacto. Como un dibujo. Y ante la imposibilidad de recrearlos de forma convincente, Kubrick tomó una decisión pragmática. Cambió el destino de la misión a Júpiter. Es otro ejemplo de cómo una limitación define la obra. Y ya que estamos en la misión, hablemos del gran villano, o víctima según se mire, HAL 900. La película es muy ambigua sobre por qué se vuelve loco. La película nunca lo explica verbalmente, lo cual es una decisión artística muy potente. Pero la novena de Clarke, que como decíamos se escribió a la vez, sí lo detalla. HAL no es malvado. HAL sufre una crisis psicótica. Vale, eso lo explica la novela. Pero la película nos da alguna pista.
porque si no, es una decisión muy arriesgada dejar al espectador tan a ciegas. Es una decisión muy de Kubrick. Confía en que el espectador sienta esa angustia sin necesidad de un diagnóstico. La causa del conflicto es una paradoja en su programación. La directriz fundamental de HAL es procesar y comunicar información con total veracidad. Pero al mismo tiempo tiene órdenes secretas de ocultar a la tripulación el verdadero objetivo del viaje, investigar el monolito. Es una disonancia cognitiva. Le ordenan mentir, pero su naturaleza es ser honesto. Exacto. No es que sea malo, es que su lógica peta. Llega a la conclusión, psicótica, de que la única forma de resolver la paradoja es eliminar el origen del conflicto, los humanos. Y cuando Dave Bowman finalmente lo desconecta, en esa escena tan memorable, Hal canta una canción, Daisy Bell, que parece un detalle poético y triste, pero que también tiene un anclaje en la realidad, ¿verdad? Totalmente. Es un homenaje a un hito real de la computación. En 1961, Arthur C. Clarke visitó los laboratorios Bell y allí le enseñaron cómo un ordenador IBM 7094 interpretaba esa misma canción. Fue la primera vez en la historia que una máquina cantó. Qué bueno el detalle. A Kubrick le fascinó la anécdota y la usó como el último suspiro de vida de HAL. Es increíble cómo cada capa de la película esconde una historia. Pero toda esta genialidad no fue entendida al principio. El estreno fue un auténtico desastre. Un fracaso estrepitoso. La crítica la machacó. El público la odió. En la premier de Nueva York, 250 personas se levantaron y se fueron del cine. ¡Ostras! Se cuenta que el actor Rock Hudson salió de la sala diciendo a gritos: ¿alguien puede decirme de qué demonios va esto? La reacción fue tan brutal que Kubrick, que normalmente defendía su montaje final a muerte, cedió. Volvió a la sala de montaje y cortó 19 minutos. Sí, según él, para agilizar el ritmo. Esas escenas daban un poco más de contexto, hacían la traición de HAL más explícita. Durante décadas se creyó que ese metraje se había destruido. Pero la historia dio un giro de guión. En 2010 se anunció el hallazgo. Las bobinas con esos 19 minutos aparecieron perfectamente conservadas en una mina de sal en Kansas que Warner Bros. Utiliza como archivo. La pregunta es, ¿por qué no las hemos visto? Ahí está el debate. El metraje existe, pero por respeto a la decisión final del director, nunca se ha hecho público. Y esto nos lleva a la curiosidad final, la que responde a la pregunta de Rock Hudson y a la nuestra del principio. La explicación del final de boca del propio Stanley Kubrick. ¿Y de dónde sale esta explicación, si era tan reacio a hablar de ello? Proviene de una entrevista casi perdida que concedió en 1980 a un productor japonés. En ella, Kubrick lo explica sin rodeos. La famosa habitación neoclásica donde acaba el astronauta no es una alucinación, es, en sus palabras, un zoológico humano. Un zoológico humano. El concepto es potentísimo. La idea es la siguiente. Unas entidades extraterrestres, seres de pura energía, capturan a Bowman para estudiarlo. Y como nosotros creamos un hábitat artificial en un zoo, ellos crean esa habitación, sacada de sus observaciones de la Tierra, como un entorno para él. Una jaula cómoda. Y ahí envejece y muere en segundos. Porque para esas entidades el tiempo no existe como para nosotros. Bowman vive el resto de su vida en un instante. Y una vez que terminan con él, hacen lo que se cuenta en la mitología. Lo transforman. Lo convierten en un ser superior, el niño de las estrellas, y lo envían de vuelta a la Tierra, renacido. Así que el final, que parecía un capricho visual indescifrable, en realidad tenía una hoja de ruta muy clara. No era solo simbolismo, sino la idea del ser humano observado por dioses y transformado en algo nuevo, cerrando el círculo que empezó con los simios. Exacto. Lo que nos lleva a una pregunta interesante. Ahora que se conoce la intención de Kubrick, ¿cambia la forma de ver la película? ¿Saber que el misterio tenía una solución le quita parte de su magia? Nos interesa mucho leer vuestra reflexión en los comentarios. Desde este análisis, gracias por acompañarnos en este viaje. Para quienes buscan explorar aún más a fondo el lenguaje del cine, existe una zona para miembros con contenidos y ventajas exclusivas.